Bueno, mi nombre es Carlos Mosquera, estudio Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en lo que es la Universidad Fermín Toro, y en lo que respecta a lo que es la materia de elementos de maquinado, le vengo a hablar acerca de lo que son los elementos de transmisión de potencia flexible. Una pequeña definición de lo que son estos elementos de transmisión de potencia flexible es que, además de los que conocemos utilizados para transmisión de potencia, como lo que son los engranajes eh, o rodamientos existen otros elementos de naturaleza flexible, entre los cuales tenemos lo que es las bandas, tenemos lo que son las correas o cadenas y lo que son los cables metálicos. Este tipo de elementos casi siempre lo que hacen es simplificar lo que son los mecanismos o las máquinas, y reducen notoriamente lo que es el costo de ellas. También podemos decir que, gracias a lo que es su naturaleza de elasticidad y su gran longitud, estas poseen lo que es una ventaja que contribuye a lo que es su vida útil, y por lo cual confiere lo que es una gran importancia en lo que es la absorción de lo que son las cargas de choque, de lo que son los amortiguamientos y de lo que son la separación de las vibraciones. También podemos decir que, bueno, que este tipo de que este tipo de elementos flexibles poseen una larga vida útil, si o pueden tener una larga vida útil si se utilizan mediante lo que es un programa de mantenimiento basado en lo que es una inspección periódica, para evitar lo que es el desgaste, el deterioro, y para evitar lo que es la pérdida de elasticidad de estos elementos, y que estos elementos deben ser reemplazados a la primera señal de desgaste para evitar lo que son fallas. Una vez conocido lo que es esta definición, podemos hablar sobre lo que es los tipos de transmisiones de potencia que podemos encontrar. El primero de ellos es el de transmisión de potencia por banda. Este normalmente es utilizado para transmitir potencia entre lo que son dos ejes paralelos, y estos ejes están situados a distancia, normalmente a ciertas distancias mínimas, que las cuales van a depender de lo que es el tipo y el tamaño de las bandas que uno utilice. Unas características que pueden tener estas transmisiones de potencia por banda son que se utilizan para largas distancias. La primera de ellas es que se utilizan para largas distancias entre centros. La segunda de ellas es que, excepto de las bandas de sincronización, existe lo que es un pequeño desplazamiento y fluencia. Por lo tanto, lo que es la relación de lo que es la velocidad angular, de lo que son los ejes conducidos y de lo que es el eje conducido y conductor, no es constante, por lo cual la relación de lo que son los diámetros de la polea no son iguales. También podemos decir que otra de las características es que en algunos de lo que son la utilización de estos elementos requieren lo que son unas guías de polea o tensores que evitan lo que es el ajuste de la distancia entre los centros. Eh, una vez conocidas las características, podemos hablar que también existen lo que son tipos o sea, existen tipos de transmisores de potencia de banda. El primero de ellos es el de transmisor de potencia por bandas planas o redondas. Eh, este tipo de transmisión de potencia, bueno, él consiste en lo que es un núcleo elástico, el cual está rodeado por un elómero. Eh, este elómero, eh, por un elómero. Este tipo de transmisión de potencia siempre posee lo que es una gran ventaja en referencia a lo que son las transmisiones de potencia de engranaje y transmisiones de potencia en B, al igual de que ellos en transmisión de potencia tienen una eficiencia aproximada de lo que es el 98%, lo cual es muy parecido a las transmisiones de potencia por engranaje. También podemos decir que ellos poseen lo que es poseen más absorción de lo que son vibraciones torsionales del sistema
que las transmisiones de bandas en B y las transmisiones por engranaje. Y los materiales utilizados para lo que es su diseño normalmente es el uretano el uretano y una tela la cual está recubierta o está cubierta por lo que es un plástico o un hule, el cual está reforzado con lo que son cables metálicos para que pueda tener una gran resistencia a lo que son las cargas de tensión a las cuales va a ser sometida. También tenemos lo que son las bandas en B, los cuales se utilizan también para lo que es la transmisión de potencia, pero estas necesitan de lo que son poleas ranuladas, las cuales deben tener lo que es una sección similar. Además de que se utilizan para distancia entre ejes cortos. De igual forma, en cuanto al diseño, el material utilizado para lo que es su fabricación son las telas y lo que son los cordones de reforzamiento que pueden ser de algodón, de tela de algodón, pueden ser de tela de nylon o tela de rayón, los cuales son luego recubiertas por caucho o hule. También tenemos lo que son las bandas de sincronización, cuyas bandas sus materiales de fabricación en cuanto a lo que es el diseño también es tela, la cual está reforzada por lo que son caucho o hule y que poseen también lo que es un núcleo de alambres de acero. También podemos decir que este tipo de banda contiene lo que son o posee lo que son unos dientes, los cuales van insertados en lo que son las ranuras transversales de las poleas dentadas. ¿Qué les permite esto? Bueno, esto les permite lo que es una mayor poder trabajar tanto a velocidades bajas como a velocidades altas. Bueno, continuando con lo que es los elementos de transmisión de potencia, los tipos de elementos de transmisión de potencia, tenemos también lo que es el elemento de transmisión de potencia por cadenas de rodillo. Podemos decir que este elemento de transmisión de potencia es uno de los más utilizados hoy en día y su función básicamente es transmitir potencia mecánica de manera eficiente. También podemos decir que trabaja en sincronía entre lo que es su velocidad angular y los elementos vinculados. De igual forma, estos elementos de transmisión de potencia están compuestos por lo que es una rueda dentada, un elemento motriz o una o varias ruedas y una o varias ruedas conducidas y un tramo de cadena el cual está unido entre sus extremos, lo cual le permite agarrar o abrazar lo que es la rueda dentada. También podemos decir que una transmisión de potencia flexible de cadenas de rodillo muy simple está compuesta por lo que es una cadena y dos ruedas dentadas en la cual una es conductora y la otra es conducida. De igual forma, una de las aplicaciones que se puede observar de este tipo de cadena en la vida diaria es en el transporte de servicio, como lo es en el servicio de transporte, como es en la aplicación de bicicletas y motocicletas. También este tipo de transmisión de potencia requiere de un buen programa de mantenimiento debido a que se debe tener cuidado al momento o se debe ser muy minucioso al momento de su instalación. Debe tener lo que es una buena alineación, debe tener una buena lubricación constante y que generalmente ellas fallan debido al desgaste de lo que son sus rodillas. Algunos de los tipos de cadenas o de los tipos de transmisión de potencia por cadenas son la cadena dentada y la cadena de casquillo, entre otras que se encuentran. Y en cuanto al diseño de su fabricación, los materiales utilizados son aceros dúctiles, los cuales son sometidos a diferentes tratamientos térmicos dependiendo del ambiente donde se vaya a realizar el proceso este elemento de transmisión de potencia flexible. Bueno, siguiendo con lo que es el desarrollo del tema, entramos a lo que es el último tipo de transmisión de potencia flexible que encontramos, como lo es el de transmisión de potencia por cables metálicos, el cual se fabrica según dos tipos de torsal. El primer torsal es el torsal regular, el cual es el más común y es muy fácil de manejar.
y él tiene lo que son alambres, los cuales son torcidos en un sentido para formar lo que son los cordones y que se tuercen en sentido contrario para formar lo que son los cables. También tenemos el de torsal LAN, que es el segundo tipo de torsal, que es aquel que tiene alambres en cada uno de los cordones, y estos cordones forman lo que es el cable torciéndolos en un mismo sentido. Normalmente estos tienen mayor resistencia a lo que son las fatigas, fallas por fatiga, y a lo que son las abrasiones, en comparación con el de torsal regular. En cuanto al diseño de su fabricación, bueno, en cuanto al diseño de su fabricación tenemos que tener en cuenta que normalmente son utilizados materiales como acero, entre los que tenemos algunos de ellos son el acero galvanizado, aceros inoxidables, al igual que con cadena, y plásticos como lo son el poliéster, como lo son el Kevlar, perdón, como lo son el polipropileno de alta resistencia y el poliestileno de alto módulo. En cuanto a lo que es el criterio de diseño que se tienen que tener en cuenta a la hora de fabricar, a la hora de escoger lo que es el elemento flexible de potencia a utilizar, tiene que ver mucho con el presupuesto que tengamos, tiene que ver con criterios como las tensiones de cargas a las cuales van a ser sometidas, tiene que ver mucho con lo que es el ambiente en que se vaya a trabajar para evitar lo que es la corrosión en este tipo de elementos. Tiene que ver también mucho en la potencia que se quiera generar para poder escoger el transmisor de potencia flexible adecuado para eso. Eh, Tiene que ver también, o otro criterio vendría siendo el tipo de transmisor de potencia que vamos a utilizar, porque dependiendo de este va a necesitar de lo que es un programa de mantenimiento para aprovechar lo que es su máxima vida útil. Bueno, esto fue todo y espero que les haya gustado.